Primera Timoteo capítulo 6 del 11 al 16. Así dice el Señor: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a quien sea la honra y el imperio sempiterno. Y todo el pueblo responde: amén. Aleluya, gloria a Cristo. El contexto de nuestro pasaje, como hemos venido diciendo en toda la carta a Timoteo, es el final del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Pablo sale de la cárcel y se dirige hacia Macedonia. En el camino deja a Timoteo en Éfeso para que se encargue de solucionar graves problemas que tiene la iglesia de Éfeso. Después, cuando llega a su destino, le escribe esta carta para reforzarle lo que le había dicho que hiciera y para ayudarle a enfrentar estos gravísimos problemas que tenía la iglesia de Éfeso. Ya hemos visto que estos problemas se ubican en dos categorías principales. El principal problema eran los falsos maestros. Timoteo tenía que mandar callar a los falsos maestros. En el capítulo 1, los falsos maestros judaístas, legalizantes judaicos. En el capítulo 1, los falsos maestros legalistas judaizantes. En el capítulo 2, una rebelión feminista primitiva. En el capítulo 3, unos herejes que negaban la encarnación de Cristo, lo que llamamos prenósticos. Y en el capítulo 4, unos falsos creyentes que apostatarían de la fe y luego caerían en una práctica que se llama ascetismo, que es privarse de comer, privarse de cosas buenas, que porque eso nos hace más piadosos. Entonces, el primer tipo de problemas era los falsos maestros. El segundo tipo de problemas que tenía que enfrentar Timoteo eran desórdenes en la iglesia. Había un desorden y equivocaciones en el proceso de elección y ordenación de pastores y diáconos, y por eso en el capítulo 3 Pablo le recuerda los requisitos para estos dos oficios. Y el otro gran problema de desorden era el caso de las viudas, y por eso más adelante en el capítulo 5 el apóstol le da las instrucciones relacionadas con las viudas. Y en medio de todas estas recomendaciones, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 3, y ahora lo repite en el capítulo 6, Pablo, como pastor y padre espiritual de Timoteo, está preocupado por su hijo Timoteo, y en medio de estas instrucciones él le hace a Timoteo amonestaciones que lo estimulan para que sea un buen ministro de Jesucristo. Le dice: Timoteo, pelea la buena milicia, combate en la buena milicia. Timoteo, estas cosas te escribo, y si las enseñas serás un buen ministro de Jesucristo. Eso hace también en el capítulo 3, y ahora en el capítulo 6 lo hace nuevamente. En otras palabras, Pablo no puede sacarse de su corazón el amor que tiene por Timoteo y el gran deseo que tiene de que Timoteo termine su vida como pastor de la manera más excelente. Pablo quiere que Timoteo sea
un ministro del Evangelio brillante. Y ahora en el capítulo 6, debido a ese gran deseo que Pablo tiene de que Timoteo sea un gran ministro de Cristo, cambia el tono de sugerencia por un tono mucho más imperativo. Aquí vemos a Pablo hablando de temando. Es un padre con autoridad mandándole a su hijo. Es un líder con autoridad mandándole a su discípulo las recomendaciones y los mandamientos para que su vida realmente sea una vida brillante, una carrera brillante. Pablo, como padre espiritual, quiere que su hijo tenga una carrera brillante, así como los padres quieren que sus hijos tengan una carrera brillante para Dios y se esfuerzan en todo para que la tengan. Así Pablo quiere que su hijo Timoteo tenga una carrera brillante, y en ese orden de ideas desarrolla su mensaje. Así pues, que el tema de nuestro texto son los mandatos de Dios a un hombre de Dios para que llegue a ser un gran siervo de Dios. Otra vez, los mandatos de Dios para un hombre de Dios para que llegue a ser un gran siervo de Dios. Es la enseñanza inspirada de un pastor viejo a un pastor joven. La enseñanza inspirada de un pastor viejo a un pastor joven. Y el título que le hemos colocado a la enseñanza esta mañana es Antorchas. Obviamente esta palabra se refiere a Timoteo y a todos los pastores. Todos los pastores somos antorchas. Antorchas frente a la luz suprema. Antorchas frente a la luz suprema. Eso es lo que Pablo quiere, que cuando Timoteo se presente delante de Cristo en su venida, que es la luz suprema, Timoteo sea una antorcha que brille con una gran luz enfrente de la luz suprema. ¿Y quién de ustedes no quiere eso para usted mismo? Todos queremos eso para nosotros mismos. Y para eso entonces el apóstol Pablo le da tres mandamientos a este hombre de Dios. 3 mandamientos de Dios para este hombre de Dios. Son muy sencillos. En primer lugar está el mandamiento de santificarse, versículo 11. El mandamiento de santificarse. Número 2, el mandamiento de pelear, versículo 12. Y en tercer lugar, el mandamiento de ser fiel hasta el final. Ser fiel hasta el final. 3 mandatos pues: el mandato de santificarse, 11, el mandato de pelear, 12, y el mandato de ser fiel hasta el final. Como dije, estamos en el siglo I después de Cristo, si viajáramos en la máquina del tiempo. En este pasaje, Cristo brilla con luz inaccesible, y este es un pasaje especial para pastores. Recuerden cómo hemos titulado el estudio de la carta a Timoteo: los pastores de la nueva humanidad. Este es un pasaje especial para pastores o para los que algún día quieren ser pastores. Pero al hablarle a los pastores, el Espíritu Santo nos habla a todos, porque lo que el Espíritu Santo exige a los pastores también nos lo exige a todos, exceptuando las funciones propias del oficio. Así que el Espíritu Santo nos va a hablar directamente a todos, mientras les habla directamente a los pastores. Comencemos en primer lugar con el mandato de santificarse. Quiero que miremos de nuevo el verso 11, por favor. Y las 2 primeras palabras del verso 11 dice: más tú. Eso nos conecta inmediatamente con el texto anterior, donde Pablo estaba hablando de falsos maestros que se desvían de la doctrina y que son codiciosos, amantes del dinero. Pablo dice aquí: más tú. Es un contraste entre lo falso y lo verdadero. De nuevo, Génesis 3:15. Los hijos de la serpiente son los pastores falsos y codiciosos de ganancia deshonesta. Pero Timoteo es el hijo de Eva, uno de los hijos de Eva, que no es codicioso, que no se desvía de la doctrina. Más tú. Comienza con ese contraste. Génesis 3:15. Y luego la frase que sigue es exclusiva para pastores.
oh hombre de Dios. Esa frase es exclusiva para pastores. En el Nuevo Testamento se aplica solo a Timoteo y otra vez se cita por allá en Primera de Pedro, pero mayoritariamente en el Antiguo Testamento se utiliza la frase varón de Dios. Varón de Dios es un hombre que pertenece a Dios. Es posesión de Dios y Dios lo llamó, lo dotó y lo puso para que fuera una antorcha delante de su pueblo. Eso es un pastor, una antorcha delante de su pueblo. La palabra hombre de Dios se refiere solo a los pastores. Timoteo como pastor entonces nos representa a todos los pastores. Y aquí viene el mandato de santificarse. El mandato de santificarse tiene dos aspectos, uno negativo y uno positivo. El apóstol Pablo señala el aspecto negativo de la santificación con la palabra huir. Le dice a Timoteo, tú, varón de Dios, debes huir de tales y tales cosas. Y luego le dice la parte positiva de la santificación con la palabra perseguir. Y además de huir, parte negativa, debes perseguir, parte positiva. Y ahí tenemos la santificación. La santificación es negativa, lo que debo vencer, destruir, mortificar, y positiva, lo que debo hacer crecer y avanzar en virtud. Entonces lo primero, lo que debe huir, dice, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las del texto anterior, que son la codicia y la falsa doctrina. Huye de estas cosas, parte negativa de la santificación. Y ahora viene la parte positiva. Dice, y sigue o persigue, sigue o persigue y da una lista de virtudes que no solamente Timoteo como pastor debe tener, sino todos nosotros debemos tener. Todos los que somos cristianos debemos perseguir estas cosas, y da una lista de virtudes. Las dos primeras virtudes son generales y el resto son más específicas. La primera de esas virtudes es la justicia. Dice, y sigue la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es hacer todo lo que es justo delante de Dios. Justicia es obedecer las leyes de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Obedece la ley de Cristo. Esta primera virtud es muy general y se refiere al comportamiento externo de todos nosotros. Cada uno de nosotros debe tener un comportamiento externo conforme a las leyes de Dios. Y este comportamiento externo está basado en una virtud interna, que es la que sigue, la piedad. Dice, sigue la justicia y la virtud interna es la piedad. La piedad es la comunión verdadera con Dios. La piedad es el verdadero conocimiento de Dios que nos lleva a la obediencia a Dios. Esa virtud interna es la que produce la justicia, que es el comportamiento externo. Así que el hombre de Dios debe ocuparse mucho, no solamente de su comportamiento externo, sino de su vida interior, de la piedad. Y en ese orden de ideas, lo más esencial de la vida piadosa es mortificar todos nuestros pecados, sacarnos el ojo, cortarnos la mano, renunciar a los deseos mundanos. No debemos estar pensando en nuestra vida terrenal, en ser felices en esta vida, sino renunciar a los deseos mundanos, a los placeres de esta vida, renunciar a la vida mundana. Número 3, debemos renunciar a las criaturas. Dios no nos creó para ser felices con el amor de otra criatura. Dios nos creó para ser felices con el amor del Creador. Por eso el Señor dice, el que ama a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo, más que a mí, no es digno de mí. Esa es la piedad. La piedad es algo muy profundo y muy interior. Buscar la piedad. Y finalmente la muerte al yo. La muerte al yo. Todo lo que estimule el yo viene de la serpiente. Todo lo que produzca muerte al yo viene de Cristo. Así que la piedad es algo muy profundo.
aquel que mortifica todos los días sus pecados, aquel que todos los días renuncia a los deseos terrenales, aquel que todos los días se aleja de las criaturas para no idolatrarlas, aquel que todos los días mortifica su yo, anda en la piedad, anda en la piedad. Esa es la segunda virtud que Pablo le dice a Timoteo que debe incesantemente cultivar. Viene la tercera, la fe. La fe es confiar en Dios y en sus promesas en situaciones difíciles. La fe es paz en medio de las pruebas. La fe es vencer el miedo, la ansiedad y la depresión. Proverbios 31, hablando de la mujer virtuosa, dice que la mujer virtuosa, la mujer que tiene piedad, la mujer que vive en la justicia de Dios, se ríe de lo porvenir. En otras palabras, no le tiene miedo al futuro. Nosotros debemos tener esa fe, no una fe débil todo el tiempo. Debemos pasar a tener una fe fuerte, no todo el tiempo una fe pequeña, sino también pasar a tener una fe fuerte. Pablo le dice a Timoteo: crece en la fe. Y ahora viene la siguiente virtud, el amor. El amor. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y como el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros tenemos la necesidad de entregarnos totalmente a Dios. Todo aquel que tiene el amor de Dios morando en su corazón tiene la necesidad de entregarse totalmente a Dios. Dios, que es amor, se entregó totalmente a nosotros. Se negó a sí mismo en su Hijo Jesucristo, llevándolo a la muerte y entregándose totalmente a nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Ahora, por la muerte de su Hijo, el amor que es de Dios, que Dios es amor, está en nuestros corazones, y por tal razón todos los que hemos nacido de nuevo tenemos la necesidad de entregarnos totalmente a Dios. Solo que algunos mal instruidos o dejándose llevar por sus pasiones terrenales se mantienen de doble ánimo sin entregarse totalmente a Dios, y por eso es que no crecen en la fe y siempre son cristianos débiles. Pero el amor de Dios morando en nuestros corazones nos constriñe, como dice Pablo en 2 Corintios 5, nos constriñe, nos impulsa, nos domina. El amor de Dios nos obliga a entregarnos totalmente a Dios. Y cuando nos entregamos totalmente a Dios, el amor se ve en nosotros de Dios hacia otras personas. Entonces Pablo le dice aquí a Timoteo: continúa en tu entrega total a Dios, continúa autonegándote y continúa amando a Dios, haciendo servicio y mostrando amor al prójimo. Viene la siguiente virtud, la paciencia. La paciencia o perseverancia es la disposición que todo el que tiene el amor de Dios morando en su corazón tiene de padecer sufrimientos por causa de Dios, por causa de Cristo. Las personas que dicen estar convertidas, cuando viene el sufrimiento por causa de la palabra o por otras causas y abandonan, realmente no fueron convertidos, porque el amor es sufrido. El amor sufre. El amor sufre. Si usted lo compara con el amor de una madre, que es un amor natural, la madre sufre por su hijo naturalmente. En el terreno de lo espiritual, el que tiene el amor de Dios en su corazón, sufre por la causa de Dios. Y eso es paciencia. Paciencia. El que no sufre no es de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 17, el apóstol dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios, herederos del reino de Dios y coherederos con Cristo, y pone la condición: si es que padecemos juntamente con Él. El que no está dispuesto a padecer por Cristo no es de Dios. Los que somos de Dios estamos dispuestos a padecer
por Cristo. Esa es una de las virtudes que Pablo le dice a Timoteo, debes seguir cultivando. Y en otro lugar le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que los cristianos y el sufrimiento somos inseparables. Estamos viviendo en una etapa de sufrimiento, hermanos. Esta es la época en que sembramos con lágrimas. Los que sembraron con lágrimas, pastor, ¿cuánto dura el tiempo de sembrar con lágrimas? Toda la vida. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, una maravillosa cosecha. Todo sufrimiento que tengamos por Cristo nos traerá una maravillosa cosecha. Siguiente y última virtud que Pablo le dice a Timoteo, debe continuar creciendo en ella: la mansedumbre, la paciencia, la mansedumbre. La mansedumbre es el espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El varón de Dios no es iracundo, no es iracundo, y tenemos que darle la pelea a la ira hasta el último día de nuestras vidas. Pero el varón de Dios no es iracundo, no es vengativo. Él acepta la humillación como de parte de Dios. También acepta la reprensión. Cuando a un varón de Dios lo corrigen, el varón de Dios humildemente acepta la reprensión. Acepta que puede estar equivocado. Dispone su corazón para corregirse si eso es necesario. Con humildad. La mansedumbre soporta la crítica, la mansedumbre soporta la reprensión, la mansedumbre soporta el maltrato. La mansedumbre soporta la ofensa, la mansedumbre soporta que no lo saluden, la mansedumbre soporta que no lo tengan en cuenta, la mansedumbre soporta que no lo inviten a predicar, la mansedumbre soporta que su opinión sea tenida en menos, la mansedumbre lo soporta todo, porque todo viene de parte de Dios para nuestro bien. Así que estas son las virtudes que Timoteo debe seguir persiguiendo a lo largo de su vida. Los pecados de los cuales debe continuar huyendo y las virtudes a las cuales debe continuar persiguiendo durante el resto de su vida. Veamos el segundo mandato que le da el apóstol, el pastor viejo, al pastor joven. El segundo mandato es el mandato de pelear. El mandato de pelear. Vean conmigo el verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Cuando hablamos de la buena batalla de la fe, ya describimos una parte de ella. La buena batalla de la fe es pelear todos los días con el pecado, con los demonios. Nosotros peleamos todos los días contra un ejército de demonios, resistiendo las tentaciones. Estamos peleando la buena batalla de la fe. Estamos peleando contra el pecado, contra los deseos mundanos, estamos peleando contra la idolatría hacia las criaturas, estamos peleando con nuestro propio yo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Es una batalla de crucificar el yo cada día. Esa es la buena batalla de la fe. Pero aquí Pablo no se está refiriendo principalmente a esa batalla. Esa batalla quedó por sentada en el punto anterior. Aquí se está refiriendo a una batalla muy especial de los pastores, y es la batalla contra las mentiras de Satanás. Los pastores somos la primera línea en la defensa de la verdad. En el mundo hay tinieblas. La luz de Dios entra al mundo. Las tinieblas son todas las mentiras que hay en el mundo: filosofías, falsas religiones, humanismo, etcétera. Todas esas mentiras que producen los sabios mundanos son las tinieblas. La luz del evangelio es la única verdad. Todo el consejo de Dios que Dios nos ha dado en toda la Biblia es la verdad, y los pastores tenemos una batalla con las tinieblas para que la verdad prevalezca hasta que Cristo regrese, y los pastores somos la primera línea. Ahora que está tan de moda esto de la primera línea, nosotros somos la primera línea en la defensa de la verdad.
nosotros los pastores. Los que cuando surge una herejía tenemos la obligación de denunciarla, somos nosotros los pastores. Los que vemos cuando la sociedad se mete en prácticas inmorales, los primeros que tienen que denunciar toda inmoralidad, todo pecado. Cuando el mundo llama a lo malo bueno, los pastores debemos ser los primeros que inmediatamente llamamos a lo malo malo delante de todo el mundo, que nos saquen por internet, que nos denuncien ante el gobierno, que nos metan a la cárcel por ir en contra de las cosas que ellos llaman bueno. Ahora lo llaman discurso, ¿cómo es que le dicen? Discurso violento o discurso de odio, discurso de odio. Eso es lo que debemos hacer cuando Pablo dice: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y la única forma de soportar el ataque de los que van a decir mentiras a la humanidad y nos van a tener como sus enemigos es lo que sigue diciendo Pablo: echar mano de la vida eterna. Pablo le dice a Timoteo que para poder pelear esa batalla de la fe debe echar mano de la vida eterna. Eso significa algo que ya dijimos: despreciar su propia vida. Los pastores, como todos los cristianos, debemos despreciar nuestra propia vida. Hermanos, nosotros debemos perder nuestra vida por causa de la verdad de Dios. No debe importar lo que nos pase a nosotros cuando decimos la verdad. Nosotros debemos perder la vida por la verdad. Perder nuestra vida. Al perder nuestra vida aquí, al entregar nuestra vida, estamos echando mano de la vida eterna. Estamos diciendo: no importa lo que me suceda aquí, yo estoy esperando una nueva vida, una mejor vida. Eso es echar mano de la vida eterna. Es renunciar a los deseos y placeres terrenales que dominan a los hombres de esta vida. Es hacerse tesoros en el cielo, enseñando y defendiendo la verdad. Es poner la mira en las cosas futuras y no en las de la tierra. Y Pablo le dice a Timoteo que para estas cosas él fue llamado. Miren la línea siguiente en el verso 12: a la cual, a la vida eterna, asimismo fuiste llamado. Pablo le dice a Timoteo: tú fuiste salvado para esa vida eterna. Aquí se está hablando del llamamiento eficaz. Tú fuiste salvado para esa vida eterna. Para esa vida eterna debes de vivir. Y luego lo anima a Timoteo diciéndole que esa carrera ya comenzó. Timoteo ya era un hombre en carrera, ya era un pastor en carrera. Aunque era un hombre joven, ya tenía una carrera que iba por lo menos por la mitad. Dice: a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión. Ahí la palabra profesión no tiene nada que ver con ingeniería, con arquitectura, con medicina, no. Se refiere a lo que uno confiesa. Habiendo hecho buena profesión o confesión delante de muchos testigos. En otras palabras, Timoteo, ya tu carrera comenzó, tu carrera ya va avanzando, tú has sido un testigo fiel de la verdad hasta hoy. Bueno, continúa peleando esa buena batalla de la fe. Y ahora viene el tercer elemento, el tercer mandato que complementa el anterior, y es: continúa peleando esa batalla de la fe, siendo fiel al Señor hasta que Él venga, siendo fiel al Señor hasta el final. Y ese es el tercer mandato. Ya vimos este mandato de santificación, número 1, mandato de pelear, número 2, y el tercer mandato, mandato de ser fiel hasta el final. Timoteo, esta carrera ya comenzó, debes completarla hasta el final. Versículo 13. Te mando, noten el tono imperativo. Pablo está aquí mandando con autoridad apostólica en el nombre de Jesucristo como pastor y como apóstol. Te mando. Y para hacer su mandamiento mucho más temeroso para Timoteo, coloca a Timoteo delante de Dios. Dice: Timoteo, te mando, y esto que te mando lo digo delante de Dios, como si tuviera el carácter de un juramento o de una sentencia que viene directamente de Dios.
delante de Dios que da vida a todas las cosas. Y esa frase muy probablemente hace alusión a la resurrección que va a ocurrir durante la segunda venida de Cristo, que da vida a todas las cosas. Dios no solamente dio vida a todas las cosas en el pasado, cuando nada existía, todo llegó a existir por Él, sino que también en la segunda venida de Cristo dará vida de nuevo a todas las cosas y a los hombres salvados. Y de Cristo Jesús coloca al Padre y al Hijo en una fórmula que es común para Él. Él, cuando está haciendo amonestaciones severas, coloca al Padre y al Hijo por testigos delante de Él. Dice, y de Cristo Jesús, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato. Lo que Pablo está haciendo aquí es mostrándole a Timoteo que el ejemplo supremo de lo que él debe ser como pastor y defensor de la verdad está en Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel. Él fue el que dio el testimonio fiel y perfecto de la verdad. Por Jesucristo nos vino la verdad, dice el Evangelio de Juan. La ley nos fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel de la verdad y la verdad misma. Así que Pablo coloca a Timoteo delante de Cristo, que es el supremo testigo, el que hizo la carrera perfecta, el que testificó hasta el final, como cuando testificó de la verdad delante de Poncio Pilato. Recuerden que esa fue la frase principal que Jesús intercambió con Pilato hablando sobre la verdad. Entonces aquí Pablo le refuerza a Timoteo, debe ser fiel en la defensa de la verdad. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Verso 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la palabra mandamiento, ¿a qué mandamiento se refiere? En las Sagradas Escrituras, mandamiento es todo lo que sale de la boca de Dios. Mandamiento es la ley de Dios. Mandamientos son cualquier exigencia que Dios dé a su pueblo. Pero aquí, de una manera muy particular y en consonancia con el contexto, la palabra mandamiento se refiere a todo lo que Timoteo como pastor tiene como mandamiento. Los pastores tenemos un oficio muy particular y ese oficio y ese trabajo es nuestro mandamiento de ser pastores fieles, nuestro mandamiento de defender la verdad, nuestro mandamiento de enseñar, de cuidar al pueblo, nuestro mandamiento de reprender a los herejes, de expulsar a los herejes, de corregir los desórdenes de la iglesia, nuestro mandamiento de socorrer al necesitado por medio de los diáconos, de consolar al enfermo, al cansado, al abatido, nuestro oficio con todos sus pormenores, que toda la Escritura nos lo muestra, son nuestro mandamiento. Como pastores tenemos el mandamiento de Dios de cumplir bien nuestro oficio. Y Pablo le dice aquí que ese mandamiento lo guarde sin mácula, sin mancha, sin reprensión, sin caída. En otras palabras, lo que Pablo quiere para su hijo Timoteo es que él tenga una buena carrera sin caída y un buen final. Eso es lo que Pablo quiere para su hijo, que él tenga una buena carrera y que tenga un buen final. ¿Hasta cuándo Timoteo debe guardar ese mandamiento? El versículo 14b no lo dice. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cumple tu mandamiento, cumple tu misión, completa tu carrera sin caída hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sucederá en la aparición del Señor Jesucristo? Verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. O sea, la segunda venida de Cristo nos mostrará a Jesucristo inaugurando su reino eterno. Noten la asociación: aparición, Rey de reyes, Señor de señores. Esa asociación, la aparición, epifanía, aparición y
Rey de reyes, Señor de señores. ¿Eso qué significa? Que una vez el Señor Jesucristo regrese, Él inaugura en su segunda venida su reino eterno sobre toda la tierra. En otras palabras, eso significa que no hay milenio. No hay milenio. No hay un periodo de 1000 años entre la segunda venida de Cristo y la inauguración de su reino eterno. La segunda venida de Cristo trae la resurrección de los muertos, da vida a todas las cosas. El juicio final juzgará a los vivos, a los muertos, resucitará a todos y los juzgará. Y la inauguración del reino eterno, cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. Hay clase de escatología gratis y sencilla, en 3 minutos. Segunda venida de Cristo trae la resurrección de los muertos, juicio final, cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia, la inauguración del reino eterno del Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo debe Timoteo ser fiel? Hasta que el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo se ha inaugurado. Y cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, todas las antorchas estarán delante de la luz suprema. Todos los pastores seremos los primeros que pasamos a juicio. Seremos juzgados por la luz suprema. Todas las antorchas se presentarán ante la luz suprema para recibir sus galardones porque fueron fieles y sin caída, o para recibir pérdidas porque fueron infieles y tuvieron caídas. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, el juicio de los pastores. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, el juicio de los pastores, las antorchas delante de la luz suprema. 1 Timoteo 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida, si bien él será salvo, aunque así como por fuego. Antorchas probadas por fuego. Los pastores somos antorchas que serán probadas por fuego. Lo que enseñamos conforme a la verdad, oro, plata, piedras preciosas, recibirá recompensa. Pero lo que enseñamos distorsionado de la verdad, se quemará como madera, heno u hojarasca. Aunque seremos salvos, perderemos nuestras recompensas si no somos fieles hasta el final. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, tienes que permanecer fiel al Señor hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y con qué sella el apóstol Pablo su enseñanza? Con una exaltación gloriosa y una descripción de la segunda venida de Cristo majestuosa en el verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, ahí viene lo de la luz suprema. Dios habita en luz inaccesible, en luz suprema, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. No se refiere a otra cosa sino a la esencia divina. Dios es visto en su Hijo Jesucristo, pero la esencia divina no puede ser vista. La esencia divina solo es conocida y entendida por Dios mismo. Pero Él nos deja ver su ser a través de su Hijo. Y su Hijo, dice aquí, Él habita con esa esencia divina. Él habita en luz inaccesible. Él habita en la inmortalidad.
y ninguno de los hombres ha visto esa esencia divina ni la puede ver. Y Pablo explota en una alabanza gloriosa que se conoce como doxología. Ya la había hecho en el capítulo 1, hablando de su llamamiento, y aquí vuelve y explota en otra doxología. Dice, a él, dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a quien sea la honra y el imperio sempiterno, el imperio siempre eterno. Amén. Y con esa solemne sentencia, Pablo le ha dado a su hijo Timoteo el mandato de santificarse, el mandato de pelear y el mandato de ser fiel hasta el final. ¿Cómo lograría Timoteo estas cosas? Estas cosas no pueden ser logradas con el esfuerzo humano. Estas cosas son todas demasiado altas para que una mera criatura humana pueda llevarlas a cabo. Todas estas cosas son hechas por el poder del Espíritu. Es por el poder del Espíritu que nosotros mortificamos el pecado huyendo de él. Es por el poder del Espíritu que nosotros crecemos en las virtudes. Por eso, para lograr estas cosas, Timoteo tenía que tener una vida constante de oración. Sin la oración no podemos resistir al pecado que nos asedia. Sin la oración no podemos crecer en las virtudes que tenemos que perseguir. El apóstol nos dice en otro lugar, otro de los siervos de Cristo dice, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, no tenéis porque no pedís. La vida cristiana en sus victorias contra el mal y en su crecimiento espiritual se logra en la oración. La oración es el elemento principal. ¿Cómo sé yo que estoy lleno del Espíritu Santo? Porque estoy lleno de oración. Mi vida de oración muestra que estoy lleno del Espíritu Santo. Y es cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo que yo tengo conciencia de que mi vida es una carrera. Cuando fuimos salvados, no fuimos salvados para correr 100 metros planos. La vida cristiana es una maratón y el creyente tiene que visualizarla como una maratón desde el principio hasta el final y hacer la gran resolución del corazón de correrla bien, de correrla sin caída. Es lo que yo llamo conciencia de carrera. Todo cristiano tiene que saber que su vida es una carrera, que tiene un principio, tiene un desarrollo y un final, y él tiene que hacer la gran resolución de su corazón de correrla bien, de correrla sin caída. Pero ¿podrá el cristiano con solo querer tener una buena carrera y sin caída? No. Debe orar incesantemente suplicándolo a Dios. Debe orar incesantemente y usar los medios de gracia para que le sea dada la victoria que él necesita. Si bien somos salvos por gracia y nos santificamos también por gracia, como comenzamos debemos continuar y terminar por gracia, por gracia, por gracia. Se requiere el esfuerzo humano. Y cuando el Espíritu Santo nos coloca en el corazón el deseo de ser santos, el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón el deseo de entregarnos totalmente a Dios. Hagamos la gran resolución del corazón de entregarnos totalmente a Dios y supliquemos de día y de noche como la viuda ante el juez injusto: Señor, dame entregarme totalmente a ti. Porque no hacemos eso, es que hay tanto cristiano inconstante y de doble ánimo, que se perderá lo mejor de la comunión con Cristo y se perderá los mejores galardones en la vida venidera, porque no quiso renunciar a este mundo, no quiso entregarse totalmente, no quiso mortificar el yo, y por eso no serán grandes siervos de Cristo, como estoy seguro que lo fue Timoteo. La pregunta entonces sería: ¿lo logró Timoteo? ¿Logró Timoteo correr una buena carrera con un gran final? ¿Siguió Timoteo las instrucciones del apóstol? Sí las logró, sí lo logró, sí las siguió. Estoy seguro que Timoteo es un grande en el reino de Dios. Lo logró, no por su fuerza, aunque él hizo mucha fuerza. Fue Dios en su gracia que le dio todo esto. Pero él oró, él lo suplicó, él tuvo grandes resoluciones en el corazón. Cuando pecó,
se arrepintió y siguió adelante, pero no cometió ningún pecado grave. Terminó su carrera habiendo vivido enteramente entregado a Dios. Y eso nos lleva ya al terreno de la aplicación propia del pasaje. Esta aplicación es para pastores jóvenes, para hermanos que quieren ser pastores, pero también para nosotros los pastores más viejos. El llamado del Señor en este pasaje es: quiero que tú me seas fiel hasta el final. Ese es el llamado de Dios para los pastores. Quiero que tú me seas fiel hasta el final. Ahora, el éxito de un pastor no son los números. El éxito de un pastor no es tener una iglesia grande. El éxito de un pastor es ser fiel hasta el final. Ese es el éxito de un pastor. Pero no todos los pastores serán fieles. No todos los pastores serán fieles. Si miramos los hombres de Dios del Antiguo Testamento, no todos fueron fieles, no todos fueron sin caída. En Primero de Reyes capítulo 13 se habla de un varón de Dios que vino de Judá a amonestar a Jeroboam en Betel al norte, y Dios le dijo claramente: en tierra de Jeroboam ni bebas agua ni comas pan. Y él fue engañado por un pastor viejo, comió pan y bebió agua en el territorio de Jeroboam y se lo comió un león. Y ese pastor, ese profeta seguramente querría que nadie conozca su historia, porque él no fue fiel. Otros en el Antiguo Testamento, varones de Dios, tampoco fueron fieles y sin caída. Noé fue un gran hombre de Dios, pero al final de su carrera Noé cayó en borracheras. Moisés fue un gran hombre de Dios, pero al final de su carrera cayó en la ira. David fue un gran hombre de Dios, pero al final de su carrera cayó en adulterio y homicidio. Salomón fue un gran hombre de Dios, pero al final de su carrera cayó en idolatría. Ezequías fue un gran hombre de Dios, pero al final de su carrera cayó en el orgullo. Por eso esta amonestación es tan importante y tan válida. Dios dice a su pueblo, a los pastores: quiero que me sean fieles hasta el final. Y la parte más delicada de nuestra carrera es en la que ya estamos muchos aquí, arriba de los 60 años. Muchos aquí ya estamos arriba de los 60. En la parte más delicada, donde más fácilmente podemos caer, donde más tenemos que velar y orar y escuchar estas palabras: huye, persigue, pelea, guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta el final, que tus obras postreras sean mayores que las primeras. Porque hubo hombres de Dios que sí terminaron su carrera fieles hasta el final. Samuel es un ejemplo de ello. Daniel es otro ejemplo de ello. Pablo, Timoteo, Juan. Ellos fueron un ejemplo de hombres que terminaron su carrera sin caída. Hombres fieles que guardaron el mandamiento de Dios hacia el final, hasta el final. Y entonces yo hablo a mis hermanos pastores y a todos los candidatos: ¿cuál es la decisión que has tomado tú? ¿Has tomado la decisión de ser fiel hasta el final? ¿Qué estás haciendo para ser fiel hasta el final? La única manera de ser fiel hasta el final es tomando grandes resoluciones del corazón. Si yo no tomo grandes resoluciones del corazón en las cosas pequeñas que me ocurren todos los días, no voy a llegar fiel hasta el final. Tengo que tomar grandes resoluciones del corazón. Tengo que tomar la resolución de orar diariamente y sin falta.
la resolución de leer mi Biblia entera todos los años, la resolución de mortificar mi yo, de no permitirle a mi yo surgir en nada, la resolución de renunciar al amor de las criaturas para amar solo al Creador, la resolución de renunciar a los placeres terrenales. No quiero que ningún placer me domine, no quiero que me domine el placer de comer, no quiero ser un pastor barrigón. No quiero que me domine el placer de comer, no quiero que me domine el placer de dormir, no quiero que los casados deben decir, no quiero que me domine el placer sexual. Yo vivo la vida como el Señor me la manda con mi esposa, pero yo no soy esclavo de ningún placer. Yo domino mi cuerpo no me domina a mí. Tiene que tomar grandes resoluciones del corazón. Si no toma grandes resoluciones del corazón, no podrá estar en la lista de los fieles. No podrá terminar su carrera sin caída. Tengo que tomar la gran resolución del corazón de hacerme miembro de una iglesia local y colocarme bajo la autoridad de pastores. Si un cristiano no está bajo ninguna autoridad, está fuera del gobierno de Jesucristo. El gobierno de Jesucristo es la iglesia local y los pastores ejercemos ese gobierno. Todos los cristianos deben estar bajo un pastor o asamblea de pastores. Si alguien no está bajo autoridad, está fuera del reino en un sentido. No que no sea salvo, no que no vaya a ir al cielo, pero está desobedeciendo a Cristo en cuanto al gobierno del reino. No está bajo autoridad. Tengo que tomar la gran resolución de mi corazón de hacer todo, guardar el mandamiento. Mandamiento es cualquier ley que salga de la boca de Dios. La debo guardar sin mácula y sin reprensión. Tengo que tomar esa gran resolución del corazón. Si los pastores me amonestan, agacho la cabeza y corrijo. Sea pastor o sea miembro, todos bajo disciplina. Tomar las grandes resoluciones del corazón. Si no tomamos grandes resoluciones del corazón, tengo que tomar la gran resolución del corazón, los que son casados, de amar a mi esposa. Si no toma la gran resolución de su corazón de amar a la esposa, no va a estar entre los fieles, porque una de las cosas que va a ser juzgada cuando esté ante el tribunal de Cristo es cómo amó a su esposa. Tiene que tomar la gran resolución del corazón de amar a su esposa. Y usted, dama, tiene que tomar la gran resolución del corazón de sujetarse a su marido. Las damas tienen que tomar la gran resolución del corazón de vestir bien, no vestir sensual. Deben vestir bien. Tome la gran resolución del corazón de vestir bien, de vestir modestamente, no con jeans muy apretados, camisas destapadas, ni destapada aquí, ni destapada aquí, ni que su cuerpo se vea como una guitarra. Cubra su cuerpo, tome la gran resolución del corazón de ser fiel a todos los mandamientos. Comience por el más pequeño. Y la fidelidad va a ir aumentando, aumentando, aumentando hasta que usted sea una persona de Cristo poderosamente fiel. Y esa fidelidad lo llevará hasta el final de su vida. Y usted será de los que reciben grandes galardones. Y en este momento ya le estoy hablando no solo a los pastores, sino a toda la congregación. Eso mismo que le digo a los pastores, lo digo a toda la congregación. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar para tu vida? ¿Vas a ser fiel o vas a continuar entre los infieles? Es tiempo de despertar ya del sueño, del doble ánimo y la infidelidad. Es tiempo de entregarse totalmente al Señor. La vida puede terminar muy pronto para cada uno de nosotros. Seamos fieles al Señor, vivamos bien para que muramos bien. Y si alguno aquí no ha entregado su vida a Cristo, debo decirle que el que habita en luz inaccesible
Rey de reyes y Señor de señores, es su enemigo, y cuando aparezca en luz inaccesible, vendrá a destruirte y a condenarte a un infierno de fuego eterno. Mi amigo, joven, visitante, tu vida depende de lo que vas a decidir en función de Cristo. Si te arrepientes de tu pecado y tu maldad y crees en Cristo, serás salvo, eterna y perfectamente salvo. Si insistes en tu incredulidad y alejamiento de Dios, verás la ira de Cristo por toda la eternidad. Que Dios tenga misericordia de tu alma y te dé la salvación hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar al Señor. Señor, hemos leído tu palabra, hemos explicado tu palabra. Ahora te ruego que tu Espíritu aplique tu palabra, habiéndonos dado tú estos 3 mandatos solemnes, no solo a los pastores, sino a todos. Haz que todos podamos serte fieles hasta el final de nuestras vidas. Y si alguno aquí no conoce a Cristo, dale hoy el arrepentimiento y la fe que necesita para su salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.